Hoy estaremos hablando acerca de un rey humilde. Pero el orgullo, más allá de una definición, el orgullo muestra la pequeñez y el carácter de un hombre. Pero la humildad muestra la grandeza del corazón de una persona. Cuando nosotros pensamos en el orgullo, este mundo alaba el orgullo, alaba el éxito, lo que ellos tienen como éxito, alaba la vanidad, alaba el egocentrismo. Pero en la Biblia los parámetros para medir la grandeza no son como en el mundo. Es un pensamiento diferente, es un propósito diferente, es un corazón diferente. Y hoy vamos a estar viendo cómo es el Jesús. Cantábamos hoy: tú eres el Dios que adoramos, aún siendo el Rey del universo y el Creador. Es grande en misericordia, aún siendo un juez justo, también Él perdona y salva. Y vamos a pensar cómo es nuestro carácter y nuestra vida en relación con Jesús. Vamos a ir viendo cómo es Jesús y nos vamos a ir identificándonos, o vamos a ir viendo también qué tanta necesidad tenemos de Él, de su carácter y de su vida en nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la bendición que nos das de estar reunidos nuevamente para abrir tu palabra. Gracias porque cada día hemos meditado en la palabra, nos has hablado, pero hoy, Señor, que nos reunimos para adorarte como pueblo, también abrimos tu palabra para que nos enseñes a través de ella cuál es el propósito para nuestra vida. Haz el corazón y el oído espiritual sensible a ti, nuestra voluntad obediente, el carácter moldeado y formado a la imagen de Cristo. Gracias te damos, oh Padre, y pedimos que en esta hora tu palabra pueda no solamente hablarnos, transformarnos desde lo profundo de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el capítulo 12 de Juan, y voy a empezar viendo después de la resurrección de Lázaro, María va a llegar a Jesús y va a ungir los pies de Jesús. En este contexto está. ¿Qué gratitud habría en el corazón de María? No solamente por la salvación, que recordemos que tanto Marta, María y Lázaro en Betania recibían a Jesús en su casa, y Jesús amaba a esta familia, y muchos de sus amigos llegaban a su casa para escuchar a Jesús. Pero qué gratitud habría de ver que su hermano Lázaro había sido resucitado por Jesús. Entonces llega con un perfume, que ya el pastor Joel nos ha hablado acerca de esto entre semana, con un perfume de gran precio. El valor era como el sueldo de un año, mucho valor. Pero ¿qué significaba esto? Era una alabanza, era una entrega, pero sobre todo era una preparación para el sacrificio de Jesús. Y en el capítulo 12, verso 3, dice que María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Los perfumes caros son muy bonitos, huelen bien. Y yo recuerdo todavía, no recuerdo a la persona, pero recuerdo que entré a una panadería. ¿Y cómo huele la panadería? A pan, rico, ¿no? Pero entré a esa panadería y había una muchacha, iba con mi esposa, pero había una muchacha que tenía un perfume que olía mucho y olía muy bien. Seguro era muy caro, ¿no? No es como el que usted luego, de hecho, cuando yo iba por el metro, iba a la escuela, iba a la universidad, y a veces regresaba, ya en la tarde, cuando me tocaba así, o en la noche, sentía unos olores, como dicen, de pachuli, de 7 machos, ¿no? O sea, pero fuerte, que decía, ay, hasta la cabeza me hizo volar, ¿no? Pero son olores feos. Pero este olor no, era bonito. Bueno, se fue esta persona, pero aún habiendo olor de pan, una panadería, el olor se quedó en ese lugar y seguía oliendo. De hecho salí, no sé si hasta nosotros quedamos con ese olor, pero sentí el olor aquí.
¿Se imagina derramar un perfume, la esencia de un perfume, en el cuerpo, en los pies de una persona? Si luego olemos el perfume que nos ponemos y huele rico. ¿Se imagina derramar todo el perfume sobre una persona, en los pies de esa persona? ¿Cómo quedaría ese lugar? ¿No? Oloroso, rico. No tanto el precio, pero algo rico. Pero esta mujer, ¿qué hace? Llega, derrama ese perfume y enjuga, o bueno, con sus lágrimas, dice que lloraba, que abría en su corazón gratitud, ¿no? Y con sus cabellos secaba los pies de Jesús de sus lágrimas. Cuando el hombre tiene un verdadero encuentro con Jesús, cuando el hombre tiene un verdadero nacimiento, esta es la entrega y la alabanza que puede entregar al Señor. Se entrega totalmente. Lo que derrama delante del Señor es olor grato y fragante. No voy a entrar en toda la historia porque ya el pastor Joel habló de esto, pero es olor grato y fragante. Y debe haber una humillación tal que nos hace rendirnos y llorar delante de aquel que nos dio vida. Esta mujer estaba así, agradecida por su hermano, pero se imagina el profundo amor y gratitud que había en su corazón. No solamente le dio la vida a mi hermano, me ha salvado. Y esto es lo que falta hoy en los corazones y en las iglesias. Nos convertimos a una religión o un conocimiento teórico, doctrinal, filosófico de la palabra de Dios, moral, ético, pero no hay un nuevo nacimiento, un dolor en nuestro corazón por el arrepentimiento y una gratitud porque hoy tenemos vida. Cuando realmente hay esa gratitud en nuestro corazón, no hay otra cosa que podamos hacer que derramar perfume a los pies de Jesús, derramar nuestras lágrimas delante de Jesús, rendirnos y aún limpiar los pies de Jesús con nuestros cabellos, ¿no? Bueno, las mujeres más largas. Pero habla de una entrega, una alabanza total. Y en el verso 7 critican, ¿no?, a Jesús y Judas, ¿no?, porque eso era mucho dinero, se podía haber vendido para los pobres. Y claro, a él no le interesaban los pobres, lo que le interesaba era tener dinero. Pero en el verso 7 Jesús dice: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Jesús se está preparando para la muerte y él bien podía negarse en ir a ese camino. Él bien podía decir: no quiero hacer eso. Pero él había venido con un propósito y un plan. El Padre lo había mandado y él viene con gusto dispuesto a entregar su vida por nosotros. Verso 8: porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Le está ungiendo y preparando para la muerte. ¿Y qué está diciendo Jesús? Cuando dice no siempre me tendréis, no es que él no vaya a resucitar, sino estoy por un momento con ustedes. Si durante este momento no podemos celebrar al Señor, o ellos no podían alabar a Jesús, no podían reconocerle, no lo harían cuando Él resucitara, cuando Él no estuviera. Hermanos, amamos a Jesús, ¿cierto? Pero si no podemos venir el domingo al culto, ¿cómo decimos que amamos a Jesús? No es para usted, hermano. Es para otro hermano que está junto a usted. Y todos quedamos junto a otro, ¿no? Pero ¿cuánto es nuestro amor y nuestra entrega? Pero hoy no por esto, hoy no por aquello. ¿Cuánto es nuestro amor y nuestra entrega que no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos? Siempre hay cosas que nos gustan, ¿no? Y hay pecados que tal vez traíamos y nos atraían, pero tenemos que estar dispuestos a entregar, a derramar todo eso. ¿A dónde? A los pies de Jesús. Recuerdo a mi padre, bueno, él fue pastor, pero él decía: cuando llegué a Jesús yo ni entendí lo que era hacer la oración, no entendí. Pero me di cuenta después, dice, porque mi mente, que era tan perversa, y mis palabras, bueno, chiapanecos, ustedes ya saben cómo son los chiapanecos, como los veracruzanos, ¿no? Los de Alvarado. Ya saben cómo, los hermanos son de Veracruz. ¿Cómo son los chiapanecos? Sí. Pero dice mi papá: mi mente cambió, mi corazón cambió y ya no podía decir ni las palabras que yo estaba acostumbrado a decir,
porque algo había pasado en mí. Yo ni cuenta me di, solamente hice una oración, algo había pasado en mí. Recuerdo un hermano que también llegó a una iglesia y él llegó para robar. Así, llegaba a la iglesia y cuando todos estaban orando, ¿sabe qué hacía? Iba y les robaba a las hermanas su bolso y se iba. Es pastor, no sé si viva todavía, era pastor en Acapulco ahora. Y ese pastor dice que llegó, pero de estar ahí escuchó la palabra y Dios lo alcanzó. Al ratero Dios lo alcanzó. Le robó el corazón. ¿Y sabe qué pasó con ese ratero? Bueno, conocí a sus hijos en un campamento hace mucho. Mi papá me había contado, pero yo no lo conocía. Y en un campamento cuando yo tenía como 15, 16 años, llegaron sus hijos y dijeron: venimos de tal iglesia, mi papá está. Y me acordé y le dije a mi papá: ¿sabe qué? Yo andaba cuidando mis cosas. No, ¿sabe qué? Llegaron sus hijos. Sí, dice, ese hermano se convirtió, estudió, se hizo pastor. Sus hijos están sirviendo al Señor. Qué gozo, ¿verdad? El ratero dejó de ser ratero. Adalberto ya no es solo por hoy, ahora es todos los días, ¿verdad? Antes, ¿cómo era? Solo por hoy. Y volvíamos a lo mismo. Hay varios hermanos aquí que vienen de centros de rehabilitación y era solo por hoy, pero dejábamos un vicio, un pecado y agarrábamos otro. Pero cuando el Señor nos hizo nacer de nuevo, rendimos nuestro corazón, nuestra vida se convirtió en un olor fragante al Señor. Y entonces, ahora sí nos hace llorar. Nos acordamos de lo que éramos, pero no lo somos más. Gracias a Dios. Dice Mateo 26, también hablando de este mismo propósito que había cuando derramó el perfume. Jesús dice que del verso 11 en adelante, a los pobres siempre los tendrán con ellos. Pero en el verso 12: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Los grandes testimonios no son tal vez de gente renombrada, sino son de cada uno de nosotros en la iglesia, cuando el Señor cambió nuestra vida, escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Y cuando el Señor nos llame, como decía un coro antiguo: a mi nombre yo feliz responderé. Y es cierto, Dios ha hecho grandes milagros en cada uno de nosotros. Y se va a contar, porque ahora nosotros tenemos vida eterna. No se va a olvidar nuestro nombre, porque el Señor está obrando en nosotros y nos está preparando para llegar a aquel lugar eterno. Ya somos salvos, pero falta lo perfecto. Somos débiles, pero día a día Dios sigue trabajando en nosotros. Quisiera tocar un tema ahora. ¿Cómo Jesús, siendo un rey que en este momento está siendo preparado para la muerte, se va a estar presentando? Y vamos a aprender del carácter de Jesús. Amén. ¿Quiere conocer a Jesús y quiere aprender de su carácter? Aunque nos duela, aunque nos pegue ganchos, ¿verdad? Aunque nos duela, pero eso va a cambiar nuestra vida. Dice en Juan capítulo 12, versos 12 y 13. Recuerde, ya fue la resurrección, ha sido ungido y Él va a entrar como rey. Es un rey diferente que está conquistando, pero está conquistando el pecado y las tinieblas. Recuerde que Él es la luz del mundo, que entra y es aclamado como rey de Israel. Y al aclamarlo como rey de Israel decían: eres el Mesías prometido, eres el Salvador de Israel. Hay muchos textos para hablar de esto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero yo quiero que recuerde eso. Eso estaban diciendo. Juan 12, verso 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, la Pascua, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban. ¿Cómo clamaban? Lo podemos decir todos, también los que están en su casa:
Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Estas tres confesiones nos estaban mostrando algo. El Hosana viene en el Salmo 118, bueno, también en Isaías y otros pasajes, cuando está hablando de aquel que va a venir en el nombre de Dios y viene como hijo de David, como rey. Pero el Hosana en el Salmo 118, verso 25, decía: Hosana, el que viene en el nombre de Dios. Pero también dice: haznos prosperar, o prospera a ese propósito que tienes. Danos tu salvación, sálvanos ahora, dice el 118, 25. Gracias, hermano. 118, 25. Lo que estaban diciendo Hosana, ¿qué era? Sálvanos ahora, haznos prosperar. Cuando nosotros decimos Hosana en las alturas, ¿qué estamos diciendo? Sálvanos ahora, prospera esa salvación, tu camino en nuestras vidas. En el Salmo 118 también, verso 26, cuando dice, hablando acerca de bendito el que viene en el nombre del Señor, dice que viene de Dios y nos trae bendición desde la casa de Dios. ¿Quién es el que puede bendecir en la casa de Dios? Dios mismo. Bendito porque tú vienes de Dios y nos traes la bendición de Dios. No es la bendición de los hombres, sino es la bendición de Dios. Y dice, decían ellos: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Cuando claman como Rey, o le reconocen como Rey de Israel a Jesús, lo vuelvo a decir también Mateo, Marcos, Lucas, en todos los evangelios se habla acerca de esto. No vamos a ver las citas, pero lo que estaban diciendo, así como había dicho en Samuel: este es el descendiente de David, el rey prometido, que venía a establecer un reino eterno y un reino de justicia. ¿Creemos esto, hermano? Es el hijo de David, el prometido. Hosana al hijo de David, el Mesías Salvador. Tal vez en su ignorancia ellos estaban diciendo esto, pero era el rey que estaban recibiendo. Por eso cuando cantábamos hoy, a mí me daba ganas de llorar, ¿no? Tú eres el rey que adoramos, todopoderoso, soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Pero es un rey que, aunque es aclamado como tal, un rey mesiánico que viene de Dios con poder, a diferencia de los reyes humanos que entraban en grandes corceles con ejércitos y armamento, mostrando su poder, sus victorias, aclamados como grandes conquistadores. Jesús no entra de esta manera a Jerusalén. De hecho, iniciamos ya la Pascua en estos días y estaremos recordando la crucifixión de Jesús, el sacrificio de Jesús. Él no entra de esta manera, sino dice el capítulo 12 de Juan, verso 14 y 15: y halló Jesús un asnillo, en Nueva Traducción Viviente, pero en la otra dice que es un asno, ¿no? Un pollino. Halló un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí, que dice, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. No era un rey como todos los demás, este es un rey humilde. Pero también el que entrara en un asno, en un pollino, era la muestra de un rey mesiánico. Los reyes en Israel no podían entrar en corceles, tendrían que entrar en un asno. Y no porque fueran reyes menores, sino porque estaban reconociendo que el poder no era de ellos, sino de Dios. Porque eran humildes. Está mostrando un rey humilde que está conquistando, pero sin armas humanas, sino con amor. Está tomando el reino prometido como está escrito, y está conquistando, pero por el poder del Espíritu Santo. No es con armas, no es con fuerza, no es con poder, sino con el Espíritu Santo, dice el Señor. Un rey
que no reclama su lugar. Un rey que ese lugar le ha sido asignado del Padre, que es suyo, que descendió de los cielos y ahora viene a tomar el lugar. Dice Zacarías 9, verso 9 al 11, que es el pasaje donde se habla de esa profecía. Voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Y realmente lo recibían así. Por eso hoy también nosotros tenemos que recibir a Jesús de esta manera. Alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. ¿Cómo es nuestro rey? Humilde. ¿Cómo somos nosotros? Basta a veces con levantarnos y vernos en el espejo para decir, me estoy pareciendo a Cristo, y no por la imagen física, sino mis palabras, mi carácter reflejan a Cristo. Dice en el verso 10 de Zacarías 9, quitaré los carros de guerra, y después dice, destruiré todas las armas usadas en la batalla, y tu rey traerá paz a las naciones. Las guerras no traen paz. De hecho, en la política, en lo que se llama Realpolitik, se dice que para mantener la paz, si es necesario, hay que tomar las armas para la guerra. ¿Qué paz es esa? Es una paz temporal. Es una paz que los hombres imponen por la fuerza. Pero Jesús nos trae una paz que dice Romanos 5, justificados pues por la fe. Al ser justificados, o sea, al quitar nuestro pecado, limpiarnos, perdonarnos y presentarnos justos delante del Padre, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la paz duradera, no una paz por las armas. Cuando el hombre también tiene esta paz en su corazón, tendrá paz con sus semejantes. Verso 11. Debido al pacto que hice contigo, sellado con sangre. ¿Cómo va a traer esta paz a las naciones? A través de un pacto de sangre que él realizaría. La gente le está clamando, la gente lo ve. De hecho, hasta sus discípulos creen que él es el Mesías, pero no están entendiendo quién es el rey que realmente están recibiendo. Y lo van a reconocer hasta que él resucita y es glorificado. Hemos recibido a Cristo, estamos aquí en este lugar, pero yo no sé quién de nosotros, todos nosotros, quién es salvo y quién no. ¿Quién sabe eso? El Señor. Y perdón que ponga en tela de juicio eso, pero no porque Él no tenga poder o no porque Él nos salve, sí, pero ¿quién de nosotros realmente le ha reconocido como rey? Que gobierne su mente, su corazón, su voluntad, que gobierne su cuerpo, que gobierne toda área de su vida. ¿Quién le ha reconocido de esta manera? Cuando empezamos a ver nuestra vida y si nos damos cuenta que Él no está gobernando en algo, tenemos que ir de nuevo como esta mujer, humillándonos, llorando. Señor, perdóname, quiero reconocerte como el rey en mi vida. Dice en Juan 12, verso 16, lo ven como rey, lo declaran rey. Y dice el verso 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Hermano, a veces ni siquiera te das cuenta cómo Dios ha obrado en tu vida y te ha salvado. Pero cuando empiezas a ver el cambio en tu vida, dices, nadie pudo hacerlo, sino fue el Espíritu de Dios, fue Jesucristo. ¿Quién me quitó estos ojos, esta mente, este corazón? ¿Quién me quitó a mí? Y parece que la voluntad es diferente, ya no quiero hacer las cosas que antes hacía, porque es que ahora quien vive en ti es Jesús. Y eso lo dice Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, mas Cristo muere en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la voluntad del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Había llegado el tiempo, y Jesús va a repetir esta frase varias veces. Ha llegado el tiempo. Era el tiempo de la Pascua, era el tiempo de entregar su vida, era el tiempo del sacrificio, pero es el tiempo también de la salvación. Es el tiempo de establecer un reino sin fin. Es el tiempo de que el Rey justo y mesiánico establezca su reino en la tierra como en los cielos. Hoy somos parte de ese reino. ¿Puedes decir amén? La hora ha llegado, hablaba del cumplimiento del propósito de Dios, el tiempo determinado por el Padre en la historia humana y el tiempo determinado en la eternidad para cumplir el plan de Dios. Esto es muy profundo porque los teólogos han escrito mucho acerca de eso y se han peleado, pero es un plan eterno y el tiempo se ha llegado, se ha cumplido. Llegó ese tiempo perfecto donde Dios va a rescatar, va a pagar el rescate de la humanidad caída a través de un precio suficiente que es Jesús. Es el tiempo también de que Jesús sea glorificado. Es el tiempo de que tome el reino y tenga la victoria final sobre el enemigo. Pero para que se cumpla ese tiempo, para que se logre, es tiempo de su muerte, de caer a tierra y morir para llevar mucho fruto. ¿Cuántos queremos vivir en la eternidad? A ver, con seguridad dígalo, hermano. ¿Qué debemos hacer para vivir en la eternidad? Morir. Y le tenemos temor, ¿no? A veces a la muerte. Pero un día nos va a llegar ese día de muerte, de partir con el Señor, de ir al Padre. Pero la muerte para nosotros es el principio de la eternidad. El que está en Cristo, en el capítulo 11 no le decía: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice el capítulo 12, verso 23. Cuando vienen los griegos precisamente, y cuando habla de griegos también es de estos que buscan a Jesús, pero su filosofía, su pensamiento, sus costumbres no son las de los judíos, son griegos, tienen otras costumbres, pero quieren buscar a Jesús. Sin embargo, ellos van a ser confrontados con la verdad de Jesús. Y en el verso 23, bueno, después de hablar con estos griegos, dice esto: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Usted quiere tener el fruto de Cristo? Recuerdo a un predicador, ¿cómo se llamaba este predicador? O se llama un doctor. Se me va. Es de Asambleas de Dios, de hecho, este doctor. Pero él decía, su expresión era esta: ¿quieres que Dios sobre en ti? Muere para ti mismo. ¿Quieres conocer a Dios? Muere para ti mismo. ¿Quieres ver los milagros de Dios? Muere para ti mismo. Y es cierto, hermano. ¿Quieres ver que la hora del Señor ha llegado para tu vida? Muere para ti mismo. Y no estoy hablando de esa muerte física, estoy hablando de esa muerte para nuestra carne y para nuestro pensamiento. Dice en el capítulo 13, verso 1. Hablemos de esa hora. ¿Qué significa que la hora ha llegado? Estaban en la Pascua, cuando le lavan los pies, después de lavar los pies a sus discípulos. Y capítulo 13, verso 1, más bien en esta cena donde lava los pies a sus discípulos, él dice es el tiempo, pero dice verso 1. Recuerden que ya lo había dicho cuando le enjugó María sus pies y le derramó perfume. Pero en el 13:1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Él sabía que venía a morir. Cuando recordamos Navidad, ¿qué nos acordamos? De un niño que nació. Pero sabe que ese niño venía a morir. Cuando llegamos a Jesús,
Sabe que nacimos, pero el momento de nuestro nuevo nacimiento es cuando recibimos a Jesús, pero es también el momento de nuestra muerte para el viejo hombre, para la vieja mujer. Dice en el 13:1, ese momento había llegado, su hora había llegado, ¿para qué? Para que pasase de este mundo al Padre, y para eso necesitaba morir. ¿Sabes también cómo puedes tener esta relación con Cristo y con el Padre? Necesitas morir. ¿No dice eso Juan 1:12 y 13? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya no es tu nacimiento de hace 15, 20, 40 años, es tu nacimiento en Cristo. Iba al Padre. Dice también en el capítulo 17, verso 1, cuando ora por sus discípulos para que sean guardados de todo mal. De hecho está para ser también, antes de la crucifixión, está preparándose, y dice en el capítulo 17, verso 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Había llegado la hora no solo de morir, sino de ir al Padre, sino de ser glorificado, y para eso tenía que ir a la cruz, a la muerte. Capítulo 17, verso 2 al 5. Como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. También era tiempo para que Él diera vida eterna a todos. Verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Tiempo de ir al Padre, tiempo de ser glorificado, pero tiempo de estar con el Padre. ¿Dónde está nuestra gloria y qué es lo que buscamos en esta tierra? ¿Es la gloria de los hombres o la gloria de Dios? Capítulo 17, verso 24. También cuando Jesús va a ir al Padre, hay algo hermoso, una promesa para nosotros. Verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ese tiempo ha llegado. Él va a ir al Padre y ahí va a estar en la gloria del Padre, a la diestra. También, ¿quiénes? Los que han sido dados a Él, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es el tiempo, y ese tiempo se ha llegado. Cuando usted recibió a Cristo es el tiempo. Hasta allí, y yo hablo de esto porque en Jesús es un tema que se puede ampliar mucho, pero es un tiempo escatológico que se había estado esperando y se ha cumplido. Pero cuando usted llegó a Jesús, quiero tomarlo de esta manera, hasta allí fue su vida vieja, su vida pasada. Cuando usted llegó a Jesús, es tiempo en que usted sea glorificado, es tiempo en que usted conozca al Señor. Y este tiempo se está presentando el día de hoy, cuando Jesús finalmente en la cruz está siendo crucificado. De hecho, cuando está orando en el Getsemaní también, después de orar 3 veces con sus discípulos, esta oración, yo creo de Juan 17 también la está diciendo ahí. Después de orar y sus discípulos están durmiendo, dice la tercera vez: ya ha llegado la hora, ahí vienen los que me persiguen, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. O sea, va a sufrir, necesita pasar por el sufrimiento para esa muerte. Y en Juan 19:30, cuando Él está siendo ya crucificado, lo último que dice después de haber tomado el vinagre, se predicará también en la Pascua, algo que Él dice: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Es el tiempo. Ese rey humilde entró como rey, fue aclamado, pero su vida humilde la entregó como un sacrificio, como una ofrenda al Padre y como un sacrificio expiatorio y vicario por la humanidad. Expiatorio quiere decir que está pagando el rescate, y vicario es en el lugar de el pecador, en lugar tuyo y en lugar mío. Nosotros no tuvimos que morir, pero lo que hoy sí podemos hacer es
morir para el mundo, entregar nuestra vida a Él y resucitar para una nueva vida, nos dice Romanos capítulo 6, verso 4. Este rey está tomando realmente el reino, pero a través de la muerte. Y por eso nos va a decir en el capítulo 12, verso 27 y 28 de Juan, en Nueva Traducción Viviente: ahora está turbada mi alma, y diré: Padre, sálvame de esta hora. O sea, no pasaré por esto, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Yo vine con un propósito. ¿Rehuiré cumplir ese propósito? Si Jesús no lo hizo así, y recuerde que le dije que íbamos a ver el carácter de Jesús, de ese rey humilde, para compararlo con nosotros. Si nosotros hemos llegado a este punto donde tenemos que entregar nuestra vida, le hemos llegado a conocer, ya tenemos conocimiento, no somos ignorantes, ahora somos responsables porque conocemos la palabra de Dios. ¿Haremos esto? ¿Rehuir y decir: sálvame, Señor, no quiero pasar por esto? No estamos diciendo sálvame de salvar del pecado, sino no quiero pasar por esto. No podemos ser ¿cómo se llama esto? Hombres y mujeres faltos de valor, llenos de temor, sino por el contrario, hombres de valor para decir: Señor, si es necesario que luche contra esto, lo haré. Si es necesario que muera un día más, lo haré. Porque lo que quiero es que tú seas glorificado en mi vida. Ese rey humilde, ¿cómo se presentó? Voy a ir al capítulo 13 y vamos a ir también ya cerca del final del tema. Recuerde, se presentó como un rey humilde al entrar en Jerusalén, pero ahora cuando está con sus discípulos, Él es el Señor, Él es el creador del universo y ha llegado la hora de pasar de este mundo. Jesús sabe que ese es el momento y Él está preparando a sus discípulos. Dice en el verso 3 del capítulo 13: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, o sea, regresa al Señor. ¿Qué hace? ¿Qué hace Jesús? Dice que lava, en el verso 4, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, una bandeja, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Es el rey, el creador, es Dios. ¿Y qué está haciendo? Ese trabajo era el trabajo no para el siervo, sino voy a decir para el siervo del siervo, el más humilde de los esclavos. Él tenía que lavarle los pies a las visitas y a los señores de la casa. Pero Jesús, ¿qué lugar tomó? ¿El del rey? ¿El del Señor? El más humilde. Capítulo 13, verso 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. ¿Qué había en Pedro? Orgullo, ¿no? Le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pero bueno, Pedro no quiere que Jesús le lave los pies. Y entonces cuando entiende que necesita ser lavado, aún Pedro mismo dice: bueno, entonces no me laves los pies, en el verso 9, sino también las manos y la cabeza. Señor, me has lavado, ahora entiendo tu propósito. Pero Señor, no solamente me laves la mente, lávame el corazón, lava mi cuerpo, lava mis deseos, lava mi voluntad. Quiero morir, quiero ser lavado completamente. Y esto me recuerda a Ezequiel 37. De ese trono salen, o de ese templo salen también aguas de salud. Jesús está mostrando una vida, siendo el Rey, siendo el Señor, una vida de negación, una vida de ejemplo, una vida de victoria sobre el orgullo, victoria sobre el pecado, victoria. Esta es la victoria más grande que nos quiere enseñar: victoria sobre el ego, victoria sobre el yo.
Capítulo 13, verso 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: vean por qué hizo Jesús esto. ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y hay un dicho muy común entre los cristianos, bueno, sobre todo entre los pastores y de tiempo: el que no sirve en la iglesia, no sirve. Y se escucha como repetitivo. ¿Qué significa esto? El que no tiene una actitud o un corazón de servicio y humilde, no sirve. Cuando usted va a su trabajo, va a eso, ¿no? Y si no trabaja, ¿qué hace? Y si va a una cocina y usted es cocinero y no lo hace, lo corren. El Señor nos llamó a servirle a Él. Y si no servimos, no servimos. El maestro nos está dando ejemplo, verso 15. Porque ejemplos os he dado, lean conmigo, para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. Es el ejemplo para que nosotros hagamos como Jesús hizo. Si Él, siendo el Señor, se humilló, ¿cuánto más nosotros tenemos que doblegar nuestro corazón? Muere para ti mismo. Josué Irión se llama este doctor, ahora me acordé, el doctor Josué Irión. Si Jesús, siendo Rey del universo, doblegó su voluntad a la del Padre, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Si aunque fue aclamado como Rey, se muestra humilde, no toma la gloria para sí. Él conquistó el orgullo, conquistó el pecado, está conquistando las tinieblas y está dispuesto a pasar por la muerte y la crucifixión para cumplir el propósito del Padre. ¿Por qué nosotros no estamos dispuestos a pasar por la negación y queremos tomar el orgullo para nosotros? Nos aclamamos Rey nosotros mismos. Y nos dice Filipenses 2, no lo voy a mencionar, pero nos dice Filipenses 2: Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente, haciéndose hombre. Se encarnó, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aún estando en la condición de hombre, aún en la condición de hombre se humilló. Este es el Rey que hoy nos llama a seguirle y a buscarle. No es lo que el mundo predica, no es lo que la religión tal vez va a predicar, pero es lo que la Biblia enseña acerca de Jesús. El ser Rey no impidió que lavara los pies a sus discípulos. El ser el Señor del universo, creador del cielo y de la tierra, no impidió que lavara los pies a sus discípulos. Hermano, ¿cómo se relaciona usted en su casa? Con su esposa, con sus hijos, con sus vecinos, en la iglesia, en su trabajo. ¿Usted tiene el carácter de Cristo? No me vaya a empezar a tirar cosas aquí. Pero es un ejemplo para todo creyente, y termino. No podemos considerarnos dignos del Señor, póngase en pie, sin tener un corazón humilde como el de Cristo, sin tener una actitud de servicio al Señor y a los demás. No podemos pretender servir a Dios si no tenemos un amor genuino que esté dispuesto a negarse a sí mismo, a doblegar el orgullo, si no estamos dispuestos a morir para nosotros mismos y mostrar la victoria, el gobierno y el señorío de Cristo en nuestras vidas. Sería bueno mostrar hoy, empezar a vivir con el carácter de Cristo en nosotros. Así que aun cuando el pastor te llame la atención, empecemos a aceptar la palabra, no porque yo les vaya a llamar la atención, pero si no somos capaces de oír el llamado de atención de nuestros padres, del pastor, ¿tú crees que estamos oyendo la voz de Dios? Vamos a orar. Padre, tenemos un ejemplo hermoso en Jesús. ¿Qué más podemos hacer que ver a Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda,
que al ver a Jesús como ese Rey glorioso, Creador del universo, pero humilde entrando en Jerusalén, humilde también invitando a sus discípulos y aún a los pecadores a la mesa, pero humilde también a lavarle los pies a sus discípulos. Que hoy aprendamos que es necesario morir para nosotros, ser humildes para que tú puedas ser glorificado en nosotros. Hoy disponemos nuestra vida y hoy queremos, Señor, que el corazón nuestro sea cambiado para que tú gobiernes en nosotros y nosotros cada día podamos doblegar nuestra voluntad a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano.